tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Información y Acción, programa producido por el capítulo de Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos un tema importante, falta de aplicación de la ingeniería de transporte urbano en la movilidad de la ciudad de Lima. Tenemos como invitado para este tema al ingeniero CIP Fernando Tarquino Torres. El ingeniero es ingeniero de transportes, bachiller en Ingeniería de Telecomunicaciones, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, consultor senior en proyectos de ingeniería con 20 años de experiencia en planificación y gestión, fundador y director de Ingeniería de Transportes del Perú SAC, desde octubre del año 2005 a la fecha. También docente universitario con 16 años de formación a nivel de pre y posgrado en la especialidad de Ingeniería de Transportes en diversas universidades públicas y privadas del país. Reconocido en el Perú por la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte de la Universidad Nacional Federico Villarreal como profesional exitoso egresado de esa casa de estudios, premiado en las bodas de plata de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, celebrado el año en Lima el 17 de octubre del 2014. También ha sido condecorado por el Congreso de la República del Perú. Y también el ingeniero, ha cursado estudios en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, llevando un doctorado en proyectos de ingeniería. También lo mismo en la Universidad Nacional Federico Villarreal, logrando el grado académico del doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Grado académico de maestro en gerencia de proyectos de ingeniería y grado académico de maestro en ingeniería de transportes y título de ingeniero de transportes. En la Universidad Peruana de Ciencias e Informática ha obtenido el grado de bachiller en ingeniería de telecomunicaciones y en la Universidad Tecnológica del Perú, maestría en docencia universitaria y gestión educativa online. Dentro de los posgrados y herramientas especializadas, el ingeniero ha desarrollado en el Instituto Superior Tecnológico IDAT, título profesional técnico en electrónica. En la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructura e instalaciones de líneas ferroviarias, módulos específicos de alta velocidad. En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España, ha desarrollado el máster universitario en planificación, economía y operación del transporte urbano y metropolitano. Dentro de la experiencia profesional desarrollada, él lo ha hecho en la empresa consultora Intraperú SAC, fundador y gerente general desde octubre del 2005. También consultor independiente, llevando a cabo consultorías importantes en la Nippon Coine Latin America Caribbean Company y en la Municipalidad Provincial de Trujillo, entre otros. Buen ingeniero, he tratado de hacer lo más breve posible y más rico posible de la presentación. Lo tenemos acá por un tema importantísimo que es el transporte y que creo que nos compete a todos y nos afecta directamente a todos. Ingeniero, le cedo la palabra, por favor. Bien, muchas gracias. Muy gentil por la invitación al Colegio de Ingenieros del Perú. Nuevamente, pues nos juntamos ahora por otro medio, pero ya he tenido, digamos, reuniones anteriores con ustedes en tema presencial, ya de hace varios años que sí te, pues, de vez en cuando se acuerda de mí. Bien, en este sentido, pues el tema sigue teniendo mucha actualidad. Ya como le digo, hace la primera entrevista que tuve con ustedes ha sido hace más o menos 15 años y seguimos hablando de lo mismo, de la falta de aplicación de la ingeniería de tránsito e ingeniería de transporte, que una es relacionada con la otra, en el tema de la movilidad de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente aún la ciencia de la ingeniería del transporte en general no está correctamente difundida, ¿no? Entonces, en esta breve exposición voy a tratar de ser muy fluido, de tal manera de que se pueda entender y explicar el por qué lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene total actualidad. Bien. Entonces, esta presentación parte por la descripción de la necesidad fundamental de trasladarnos, ¿no? Que es el viaje.
El viaje es el elemento, digamos, principal del tema. Nadie salvo estés haciendo turismo, te desplazas por el simplemente hecho de subir a moverte, ¿no? Sino es por las actividades que tienes que hacer en el destino, principalmente trabajar y estudiar. Por eso la importancia del viaje en el tiempo y en el espacio, porque no se puede guardar para después, se tiene que utilizar en el momento en que se necesita, ¿no? A partir de ahí nosotros tenemos unos antecedentes de la teoría matemática del flujo de tráfico, que inició en 1934, como lo vamos a ver, y a la fecha pues está próxima a cumplir 100 años, y aún los conocimientos de esta especialidad en este país están muy por debajo de lo necesario, ¿no? La ingeniería de tránsito como una especialidad sobre la cual el flujo de tráfico fluye, ¿ya? La ingeniería de tránsito está relacionada con la planificación física de la infraestructura, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver rapidito. Y dos ejemplos de malas prácticas en Lima Metropolitana por justamente el desconocimiento de la ciencia y el arte de esta especialidad. La necesidad de viajar. El viaje tiene diferentes componentes. Uno inicia en el origen, principalmente en el dormitorio, ¿no? Las ciudades conurbadas o muy extensas, como la de Lima, pues tienen zonas en las que el viaje inicia pues muy alejado del centro, que son donde principalmente se tienen las actividades, ¿no? Entonces, cuando usted inicia el viaje, lo primero que hace es transitar, ¿ya? El primer modo de desplazamiento o modo de transporte es caminar. Nadie se sube a un vehículo flotando. Entonces, lo primero que hace es caminar. Entonces, transita, va por las calles. Y transita y toma un tiempo de viaje, ¿no? Después toma un tiempo en el que llega al paradero y se transporta cuando llega el vehículo. Y hay un tercer tiempo que pasa dentro del vehículo, ¿no? Ahí inicia el transporte. Ahí se empieza a notar la diferencia entre el tránsito y el transporte. Después, cuando baja del vehículo, vuelve a transitar para llegar finalmente al destino, ¿no? Entonces tiene 4 tiempos en el que se desenvuelve. Estos 4 tiempos a usted le consumen no menos de 2 horas en periodos punta de Lima Metropolitana, dependiendo obviamente de cuál es su origen y cuál es su destino. Y pongo 2 horas como referencia general, porque muchos viajes ya llevan más de 4 o 5 horas antes de la pandemia, por lo menos. Y lo digo como referencia porque en Lima nunca se ha hecho un estudio de índice de congestión de la infraestructura de la ciudad. No hay un estudio referencial que a nosotros nos permita definir cabalmente cuánto es el tiempo que uno se demora en el transporte y cuántos son los kilómetros recorridos en los diferentes modos de transporte. Ahora, cada uno de esos tiempos suman un costo del viaje, ¿no? Y ese es el dolor de cabeza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de eso va a depender cada uno cuánto valore perder ese tiempo en el transporte, ¿no? No solamente valor económico, sino también el valor pues, de 1 hora perdida en tu vida, ¿no? Matemáticamente, si usted trabaja hasta los 65, 70 años, aproximadamente pierde 5 a 7 años por lo menos subido en un bus de su vida. Entonces es un valor sumamente alto e importante. Ahora, el sistema vial de la ciudad está conformado por una red mixta de infraestructura, ¿ya? Empezamos a ver el tema de infraestructura. ¿Y por qué es importante? Porque al final de la exposición yo voy a insistir en que la ciencia de la ingeniería de transporte, desde el punto de vista de la infraestructura, que es lo principal, es una especialidad de la ingeniería civil, ¿ya? Entonces, en este conjunto de infraestructura, vemos pues, diferentes elementos como intersecciones con y sin semáforo, intercambios, tramos básicos de autopista, calles con carriles con señales de par, etc.
Y lamentablemente las municipalidades analizan esto no como un sistema, sino como elementos individuales. Como lo que deberían hacer es el análisis de área amplia que forma parte del sistema. ¿Y eso por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. El tráfico es un fluido, es un flujo. Donde usted destapa, se libera, pero simplemente se traslada a las intersecciones alrededor, ¿no? Entonces, se tiene que destapar de una manera en términos de área, ¿ya? Ahora, el inicio de la teoría del flujo vehicular empieza con el profesor Greensill. En 1934, el profesor Greensill toma 22.000 fotografías aproximadamente a una carretera, a una vía. ¿Por qué? Porque ya estaban empezando a preocuparse sobre el tema de los índices de congestión. El primer modelo matemático desarrollado por el profesor Greensill relaciona la densidad, que es la cantidad de vehículos por kilómetro, en este caso por milla, porque en Estados Unidos se usa la milla, y va directamente relacionada con la cantidad de flujo vehicular y la velocidad de recorrido. Y traza ese primer diagrama de flujo vehicular, ¿no? Entonces, en donde se observa que a partir de ciertos valores de flujo y de densidad, la velocidad baja. Y eso es así, es una relación indirecta, perdón. ¿Por qué? Porque la infraestructura tiene una capacidad máxima, ¿ya? Es una capacidad para atender a la red vial. Entonces, los documentos que yo pongo en mis exposiciones, por si acaso, siempre están en internet. Entonces, en el año 2014, o 2015 se celebraron los 50 años de la teoría del flujo vehicular, ya más avanzado, digamos, ¿no? Entonces, ya tenemos 56 años al respecto, en donde vemos ya con mayor detalle lo que acabamos de conversar, ¿no? Ya se observa el modelo original de Bruce Greensill, y es un documento que recoge los papers más especializados en el tema. ¿Por qué? Porque el flujo, como les vengo diciendo, es un fluido, en donde en los problemas donde se ajusta el flujo, pierde capacidad, funciona exactamente como el tema vehicular, ¿no? Entonces, los modelos de simulación de tráfico y de transporte se basan en la teoría del flujo vehicular, que es bastante más avanzada que la primera ecuación, y empieza el desarrollo de la tecnología alrededor con el primer modelo de simulación de tráfico de 1970, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se inicia un desarrollo explosivo en la teoría de la simulación del tráfico, pasando por modelos que ya son bastante más avanzados, como el que a partir del año 2000 se desarrolla. Esta es una herramienta, por ejemplo, que es la que nosotros trajimos al Perú en el año 2009 y la que utilizamos en la empresa desde esa fecha, en donde la ciudad de Singapur, en este caso, tiene la más avanzada tecnología en análisis de tráfico y transporte de toda la isla. Usted está viendo, no, es una red con datos reales, datos completos, análisis complejo de simulación, porque ellos te permiten predecir exactamente cuál es el comportamiento de la infraestructura ante cambios del uso del suelo, accidentes e incidentes, cualquier cosa que puedas tú analizar, empiezan a desarrollarse a partir de análisis de simulación de tráfico, ¿ya? Nosotros, lamentablemente, no hemos hasta ahora podido desarrollar esto en ningún distrito. En el año 2008 fuimos invitados a empezar a ver este tema con la Municipalidad de San Isidro en la gestión del alcalde Meyer. Pero como nada es continuo, el alcalde que vino, lo primero que hizo fue observar de por qué se contrató una empresa pagándole 200.000 soles para empezar a hacer este diagnóstico. ¿Y por qué? Porque no se entiende la utilidad. ¿Cómo vas tú a tomar decisiones de planificación si no tienes la información y empezar a desarrollar modelos matemáticos?
Entiéndase como modelo la representación real de un sistema virtual. Entonces, las herramientas también, si no son las adecuadas, como en el caso de Lima, en donde se siguen utilizando herramientas como por ejemplo Syncro, que es una herramienta especializada, pero para sincronización de semáforos, de ahí viene su nombre. Sin embargo, no representa las características reales de una red vial de ciudades latinoamericanas que venimos o provenimos de ciudades europeas. Syncro es un software de los Estados Unidos que no representa adecuadamente las condiciones de tráfico, ¿no? Este es un video de 4 minutos, para no hacerlo tan extenso, aquí se visualiza, pues, como le digo, cómo fluye la sangre por las venas de la ciudad, las venas, las arterias, etc. Y a partir de ahí, si lo llevamos a esa analogía del cuerpo humano, usted puede, pues, verificar en dónde tiene una trombosis, en dónde tiene que hacer un bypass, en dónde tiene que hacer tal o cual elemento. Y esto es ingeniería de tráfico, ¿ya? Entonces, esto no es gratis, esto tiene un valor, pero es un valor que sirve para la planificación, para no perder toda esa cantidad de horas que le enseñé al principio de mi exposición. Bien. Eso ha sido comprendido largamente en las ciudades desarrolladas del mundo. Para los antecedentes en la ingeniería de tránsito, que no es lo mismo que la ingeniería de tráfico, como les expliqué, los antecedentes vienen a partir de la creación en los Estados Unidos o la publicación de 1950, el Manual de Capacidad Vial, el Highway Capacity, que es el libro de cabecera de los ingenieros de tráfico, en donde el análisis principal es justamente la relación entre el volumen y la capacidad de la infraestructura. Pero son análisis individuales en donde se primigenia cuántos vehículos pueden entrar en una capacidad a diferentes horas del día. Y ahí está la evolución del manual. La evolución pasa hasta el año 2000, que es lo último que se conoce en Lima. ¿Por qué? Porque está en español, digamos, pero no es la última versión. Y cada una de las actualizaciones empiezan a entender de que no solo la capacidad se tiene que medir en función de la infraestructura, se tiene que incorporar al usuario como el beneficiario de la capacidad. Entonces, si observamos la versión del año 2000, ya se empiezan a incorporar las mediciones de lo que es el Transit Level of Service. El transit es el transporte público. Entonces ya se empieza a incorporar, como les digo, al usuario de la infraestructura como el elemento principal hasta llegar a la versión del año 2016, que es la última revisión, en donde los conceptos matemáticos van por el cálculo del Multimodal Level of Service. ¿Esto qué significa? Que la infraestructura ya no se puede ni se debe evaluar de manera individual, como vimos al principio, en la red. Se tiene que evaluar como análisis multimodal. ¿Qué significa eso? Que tienes que evaluar la calidad del servicio de la infraestructura completa, del ciclista, del peatón, del usuario del transporte público y también, pues, obviamente, del vehículo automotor o del usuario privado. Aunque nosotros querramos tener la fantasía de tener una ciudad totalmente interconectada con bicicletas y etcétera, es una utopía en una ciudad que ha sido creada con un modelo de uso de suelo disperso, en donde el origen y el destino de los viajes está largamente a más de 5 kilómetros, largamente. Entonces, sin embargo, se tendría que integrar la red y analizarla matemáticamente como por lo menos voy a mostrar en esta presentación, ¿no? Primero, analizar siempre el nivel de servicio del vehículo, ¿no? Del usuario del vehículo, incorporando en las ecuaciones matemáticas las detenciones, cuántas veces para el vehículo en la red vial, si la red tiene mediana o berma central. ¿Por qué? Para aprovechar las facilidades de generar volteos a la izquierda, ¿no? Que en este país o en esta ciudad lo que se está haciendo es simplemente colocar prohibiciones de volteo a la izquierda, como más adelante se los voy a mostrar. Y eso lo que hace en el flujo es pasar el problema a la intersección siguiente, ¿no?
la calidad del pavimento, si tiene o no tiene árboles para restringir la visión. Después, evaluar el modelo matemático del transporte público. Si los peatones tienen la accesibilidad, las facilidades para acceder al sistema, ¿no? Y cuánto uno se demora en subir al transporte, pues dice transit wait right, entonces es el tiempo de espera y de abordaje. Entonces, estos parámetros se tienen que calibrar. Y el modelo peatonal de análisis del nivel de servicio al peatón. ¿Por qué? Porque el peatón tiene muchas veces que desplazarse pues, sobre una infraestructura muy angosta, sobre veredas que lamentablemente en esta ciudad y en Perú en general, lo único que respetan es el manual de diseño para infraestructura que dice que la vereda tiene que tener por lo menos 1,80 m. Eso está en el Ministerio de Vivienda y Construcción, y se rigen a 1,80 m y se acabó el asunto. Entonces muchas veces el peatón tiene que sufrir por caminar en calles estrechas y encima con elementos como árboles y kioscos, etcétera, que le quitan la capacidad, ¿no? Y por último, el análisis del nivel de servicio de la infraestructura para bicicletas. Esto se tiene que evaluar, se tiene que estudiar matemáticamente, no se ponen ciclovías por poner, como vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí se tiene que ver en los modelos matemáticos cuánta demanda tienes para poder determinar las anchuras que se necesitan para la red de ciclovías, ¿no? Necesitas ver cuál es el promedio de intersecciones que el ciclista va a tener que atravesar. ¿Por qué? Porque en la intersección está el problema de la circulación, ¿no? Y cuál es el número, y si las intersecciones son semaforizadas o no semaforizadas. Entonces vas a tener muchos conflictos. Todo eso se evalúa, o se debería evaluar, en una infraestructura a nivel de red. Bien, entonces, dicho esto, que es la teoría general que le estoy resumiendo un libro completo en 5 diapositivas, les planteo las malas prácticas que se están haciendo en esta ciudad, ¿no? Le planteo solamente 2, porque aquí podríamos tener una reunión de una semana y no termino de cuantificar estas malas prácticas. 1, prohibir arbitrariamente los giros a la izquierda en intersecciones con semáforos. ¿Por qué? Porque esta es una intersección, por ejemplo, y que estamos hablando de distritos en donde se supone que el nivel académico, intelectual es superior inclusive, y no se respetan, y no se hacen las cosas como se deberían hacer. Si ustedes observan la imagen superior derecha, en la intersección de Salaverry con Sánchez Carrión, había una fase vehicular que te permitía girar a la izquierda, y en la misma intersección un cartel que te prohibía voltear a la izquierda. Entonces, por eso yo pongo 3 signos de interrogación, porque es una contradicción absurda. Parece que se dieron cuenta o escucharon alguna de mis conferencias, porque esto yo lo vengo hablando hace años, y eso y quitaron el cartel, ¿no? Sin embargo, si yo sigo, cruzo la intersección y sigo avanzando, y llego a la siguiente intersección, que es Gregorio Escobedo, ahí hay una prohibición de volteo a la izquierda cuando la necesidad, ojo que esa red integra 3 distritos, la necesidad y la aplicación de volteo es muy alta. Existe el espacio en Berma Central, porque nosotros estamos viendo que al centro hay espacio. Es más, existe un tiempo de semáforo, de semáforo overlap, que te permite hacer el giro sin tener ningún problema. Sin embargo, existe la prohibición de voltear a la izquierda. Y para yo tener que voltear e irme hacia Magdalena, más adelante, como a unos 50 metros, existe un giro en U, correcto. Pero ese giro en U, lo que a mí me obligaría es a volver a entrar a la intersección para poder ya recién girar a la derecha, o sea, utilizar la intersección con semáforo 2 veces. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque si yo puedo girar en U y entrar a Magdalena en las calles que me permiten, los sentidos están invertidos. O sea, tengo que robarle, entre comillas, un espacio
a las calles que están en sentido opuesto. Espero que se entienda lo que estoy tratando de hacer lo más explícito posible. Entonces, estos son análisis que yo le aseguro que están por toda la ciudad, que no se hacen, que lo hacemos los especialistas, ¿ya? Y el cartel de prohibido a la izquierda sigue ahí. Esto lo he conversado con 2 o 3 policías porque es la ruta que hago yo, en donde me dan la razón, pero me dicen, señor, quéjese con la Municipalidad de Lima y a ver si te hacen caso. Bien, ahora, de manera ya, digamos, académica, para reforzar los conceptos que les acabo de dar, pues simplemente tenemos que entrar a la literatura, y la literatura está en la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos. El Departamento de Transporte tiene una cantidad de información técnica pues impresionante. Yo soy hincha de los gringos en el sentido de la parte académica y estudiosa de todos los elementos de la ingeniería. Y en este manual que cito, por ejemplo, en el 12.1 hay toda una teoría sobre tratamientos de giros a la izquierda. Y ustedes observen las flechas amarillas y azules. En esa intersección, que es una intersección compleja, los 4 accesos tienen facilidades de volteo a la izquierda. No solamente de infraestructura, sino de semáforo, porque esa guía es intersecciones con semáforo, ¿no? Y se resuelven los problemas. Bien, la segunda mala práctica es la que actualmente se está dando en la infraestructura, cuando estamos colocando ciclovías sin planificación, sin diseño de ingeniería, ni análisis operacional. El mismo análisis operacional que les acabo de decir que se estudia de manera matemática, simplemente por el antojo de la pandemia, porque es un antojo en realidad, no es científico de que el uso masivo de bicicletas vaya a ser un elemento favorable para moverse en el tema de pandemia. Existe un estudio desarrollado por científicos de los Estados Unidos de donde sale el término de la distancia social de 1,5 metros. Claro, 1,5 metros, pero 2 personas conversando sin moverse. Pero cuando empiezan a moverse, y ya si se mueven o caminan rápido a más de 5 kilómetros por hora, la distancia de separación aumenta. Ya no es 1,5 metros, ya estamos hablando de casi 10 metros. Y si vamos sobre 14 kilómetros por hora, que es una bicicleta, la distancia de separación sube a 20 metros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Diciendo de que la ciclovía es un elemento disuasivo al tema del contagio. No. No estoy en contra de la ciclovía, pero hay que hacerla bien. Y hacerla bien significa también entrar a la guía del FHWA de los Estados Unidos, 2019, muy actual, en donde señala todo el proceso que se tiene que hacer para seleccionar el tipo de ciclovía adecuada. Existen 6 tipos de ciclovías. Y este proceso empieza por la política de la Agencia de Transporte sobre el ciclismo, ¿ya? Y están todas las etapas hasta llegar a la última, que está en rojo, en círculo, que es el diseño, de ingeniería. Es en donde el ingeniero civil ya toma la práctica del mejor diseño de la infraestructura y tiene que entrar al manual de AASHTO, que casi no se ve, digamos, la imagen, pero los especialistas que estén en sala entienden que el manual de AASHTO es el manual que los ingenieros civiles ya utilizan para el diseño físico-geométrico de la infraestructura, ¿no? Pero toda esa secuencia es la que hay que pasar. ¿Y esto por qué? Porque existen diferentes tipos de usuario de la bicicleta. Esto se tiene que diseñar no para el ciclista que está en el lado derecho de la imagen, que es el ciclista experimentado. De acuerdo a indicadores de los Estados Unidos, el perfil del ciclista experimentado máximo llega al 7%. Después está el ciclista, digamos, de término medio, que es relativamente confiado, ¿ya? Y después está el ciclista en donde está pues un niño con su madre que lleva una bicicleta adosada,
que es el ciclista poco concentrado, digamos, o poco experimentado. Es más del 60% de la población. Es ahí donde está el riesgo de accidente. Entonces, para hacer este tipo de infraestructuras, como les he venido diciendo, el problema principal está en las intersecciones. Si ustedes observan ese dibujo, el color celeste o verdoso es en donde ya el diseño de ingeniería entró a tallar, y las intersecciones hay que acondicionarlas a la infraestructura ciclista, ¿ya? Entonces, hay un video que, bueno, no lo he puesto para esta exposición, pero ustedes lo pueden visitar, que se llama Intersecciones Protegidas, que le explica al detalle lo que se está viendo aquí en forma de video, todos los elementos que hay que considerar, no solamente la infraestructura, sino los semáforos. Bueno, les comentaba que los semáforos son importantísimos en las intersecciones protegidas. ¿Por qué? Porque le van a dar a cada carril, ustedes observen la imagen, es el centro de Nueva York, cada carril tiene una fase independiente para poder moverse. Entonces, no va a haber colisión o atropellamiento entre los ciclistas, ¿ya? Esas fases tienen un comportamiento lógico y matemático, que es lo que se muestra aquí. Si observan con detalle la figura, los carriles para bicicletas están sobre el lado derecho, ¿no? Entonces, las fases van a ir sobre el lado derecho. Y también podrían darse fases en las que todos los vehículos están detenidos y solamente el ciclista y el peatón se mueven. Eso es como le digo, por la complejidad del análisis en intersecciones con semáforo. ¿Y esto por qué? Porque Colombia tiene más de 20 años en temas de ciclovías, y esta imagen es de enero de este año, ¿ya? Y ellos están tratando de reducir la muerte por ciclistas. Entonces, tienen un reto importante, que ellos, ahí se mueren más o menos 65, 70 ciclistas al año. Entonces, no es una cosa, digamos, tan sencilla. Esto es lo que está sucediendo actualmente. Esto es la Marina con Pershing, es la misma zona de la cual yo le describí anteriormente todo el recorrido vehicular. Pues aquí lo que han hecho es agarrar el carril de la izquierda, encajonándolos a los usuarios en doble sentido, ¿no? Y con ninguno de los análisis que acabamos de ver. Entonces, yo he tomado este video en donde hay una persona que está tratando ahí de hacerla de semáforo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y y prácticamente muy pocos usuarios tienen también esa red, ¿no? ¿Por qué? Por los problemas que se les ha comentado, ¿no? Eso se llama exposición al peligro. Bien, entonces, esto es lo último que me acaban de enviar de lo mismo que está sucediendo en diferentes distritos. Este es de La Victoria, ya esto pues es el colmo, ¿no? Y bueno, a La Victoria nosotros, al alcalde Forsyth, en enero del año pasado le dimos una carta presentándonos como empresa, pidiendo una cita para justamente prever este tipo de cosas. Nos contestaron en octubre diciéndonos que uno de los ingenieros de transporte había tomado de conocimiento la presentación de la empresa, pero nunca nos dieron la cita. Y aquí, pues, de todas maneras voy a aprovechar unos segundos para decirles, pues, lamentablemente mis colegas y hermanos menores de la universidad siguen saliendo tan mal entrenados como salí yo hace 30 años. Por lo que les acabo de contar, pues la ingeniería de transporte es una especialidad de la ingeniería civil. Nosotros no podemos seguir siendo formados por ingenieros industriales. Lamentablemente, la especialidad ha tenido la oportunidad más de una vez de tener decisiones en infraestructura para Lima y no han dado la talla. Ahora sí ya hay ingenieros de transporte repartidos por todas las municipalidades, ¿no? Bien, es más, lo que les estoy diciendo está ampliamente citado en el libro El transporte en las ciudades del Perú, del ingeniero Manuel Chamorro Valverde, que es un consultor muy conocido y reconocido también aquí en Perú.
en donde él cita textualmente, ¿no? Somos la región latinoamericana con menos especialistas en transporte urbano. Dice, por ejemplo, cuando usted tiene un dolor de estómago, lo racional es que busque a un médico, no a un sociólogo. En materia de transporte, el tema va porque el congestionamiento, lamentablemente, en la mayoría de los casos lo deciden las acciones a tomar son abogados, economistas, administradores, entre otros. Ni en Lima ni en Perú se enseña la técnica del transporte en áreas urbanas. Hay esfuerzos parciales de algunas universidades, lo cierto es que no existen carreras completas que sirvan para difundir estos conocimientos. Se necesita especialistas en transporte urbano. Y está ahí citado el libro del ingeniero Chamorro 2018, totalmente actual. Bien, como reflexión final, es que nosotros hemos heredado una ciudad que se mueve horrible, ¿ya? Y los ingenieros estamos obligados a cambiar, ¿correcto? No podemos tampoco permitir de que si la cosa está así, pues que continúe y vamos a ver qué pasa. No es eso. E inclusive hemos olvidado totalmente a las personas con discapacidad. Yo he tenido la oportunidad coyuntural de acceder a este material también de los donde en este año 2020 se firmó el acta para personas con discapacidad el año 1990, han pasado 30 años en donde el presidente Bush firmó el acta y si ustedes observan las imágenes, pues ya la tecnología ha llegado a reconocer a los peatones con discapacidad y pueden cruzar intersecciones con semáforos desde aplicativos móviles. O sea, estamos nosotros ahorita totalmente desfasados, nuestras ciudades están totalmente lejos de lo que deberían ser ciudades adecuadas con buena calidad de vida para los ciudadanos. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Bien, a ver, por favor, los participantes que están invitados, ¿podrían formular alguna pregunta, por favor? Buenas tardes. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil. Tengo el agrado de tener como profesor al expositor, Fernando Tarquino. Yo quisiera consultarle ¿en cuánto tiempo más o menos cree que habrá este cambio en Lima? Uy, José, un gusto de tenerte en sala, de escucharte. Pues la verdad que tendría que tener una bola de cristal para ver eso. Te puedo referenciar que la carrera en la Universidad de Villarreal, yo soy de las primeras promociones, yo salí con la tercera promoción, ya tenemos más o menos 30 años. Y en la UPC, por ejemplo, donde te conocí y vengo enseñando, he entrado el año pasado, y también la UPC está haciendo esfuerzos para empezar a desarrollar esta ciencia, ¿no? Entonces, si tenemos suerte, digamos, y los políticos empiezan a tomar conciencia de que lo que dice el ingeniero Chamorro en su libro es tal cual, no podemos esperar que los abogados y los economistas, etcétera, que pueden ser muy entusiastas, pero esta es una ciencia matemática del lado de la ingeniería, tomen las decisiones, pues lamentablemente podrán pasar unos 30, 40, 50 años más y seguiremos tal cual. Muy bien. ¿Algún otro invitado que desearía formular preguntas, por favor? Levante la mano. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al ingeniero Fernando Tarquino, hemos visto de que la ATU es la entidad que va a organizar todo el transporte el transporte urbano. Quisiera preguntarle, ¿cuál sería la primera acción que se debería tomar para empezar a organizar el transporte público en la ciudad de Lima y el Callao? Porque en realidad hasta ahora se observa de que no hay un orden o no hay un norte. Sería muy interesante tener por lo menos una idea del primer paso que se debería dar. Muchas gracias, Marilena, gusto de tenerte en la sala. Mira, lamentablemente la ATU ha sido una necesidad, pues es una necesidad de su creación para la ciudad, ¿no? Sin embargo, también nació mal creada.
porque ha separado el transporte del tránsito, eso es lo primero. No tienen competencia sobre la red vial desde el punto de vista del tránsito. Ya vimos en la primera parte de mi exposición que no se puede separar, no se debe separar. Entonces ellos están, digamos, han entrado al lado operacional de la infraestructura, que es el tema que es lo menos científico desde el punto de vista de la ingeniería civil. Ahí están hacia otro lado, ¿no? Entonces, conceptos hay que separarlos. Una cosa es la infraestructura de transporte, otra cosa es la operación de la infraestructura. Entonces, el primer paso es cambiar la constitución de esa institución. Eso es lo primero. Y no solamente incorporar el tema del tránsito, sino también debería ser, como se decía antes, la ATU va a ser tan grande como un ministerio. Sí, pero es que es necesario. ¿Por qué? Porque la ATU no debería depender del Ministerio de Transporte, porque el Ministerio de Transporte no tiene conocimiento sobre el tema urbano. En toda su creación ellos siempre han sido carreteros y ferrocarrileros. El tema urbano se lo patearon a las municipalidades y un poquito al Ministerio de Vivienda y Construcción, pero no han dado la talla. Por todo lo que les acabo de narrar en esta exposición, no hay conocimiento técnico de la ciencia, de la ingeniería de transporte urbano. Entonces, por ahí creo que tendría que empezar a cambiar, María Elena, en el tema fundacional de esa institución. De otra manera, yo lo veo muy complicado. Les agradecemos bastante. Lastimosamente el tiempo nos ha ganado. Como dijo el ingeniero, es un tema apasionante que abarcaría mucho tiempo. Yo quiero agradecer al ingeniero Tarquino y a los ingenieros que han estado acompañándonos para que esta presencia del ingeniero de transporte no sea efímera, sino sea un inicio con esta entrevista de una participación activa en el capítulo. Es mi deseo. Yo soy ingeniero industrial y yo comparto que todo ingeniero debe tener su expertise propio de formación profesional. Y comparto con el ingeniero Tarquino su apreciación, que ya es momento que los ingenieros de transporte formen otros ingenieros de transportes. Es mi opinión personal y la comparto completamente. Y bueno, agradeciendo a CITV el esfuerzo que nos ha dado y la paciencia a la señorita Moreno. Me despido de todos los ingenieros con nuestra ya característica del programa. Ingeniero, ya tiene la información. Ponla en acción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Ingeniero Tarquino, nos vemos.